Carta a los Romanos. Vamos a, con la ayuda de Dios, a profundizar versículo 4 al 5. Así que vamos a dar lectura a estos primeros 5 versículos de esta hermosa carta a los Romanos, capítulo 9. Versículo 1 dice así la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Señor, nuevamente gracias por esta oportunidad, este privilegio que nos das de poder estar reunidos aquí, y también, Señor, de abrir tu palabra con libertad y profundizar, estudiarla. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que me ayudes a mí, Señor, a comunicar lo que tu palabra dice, y también, Señor, a mis hermanos a interpretar correctamente. Señor, guíalos, Señor, lo que tú quieres hablar a sus corazones. Pedimos, Señor, por los hermanos que son tus hijos, y también pedimos por aquella persona, Señor, que está quizás en esta mañana aquí y no es un hijo tuyo, no es una hija tuya todavía, o aquel que escuche este video, para que tú obres también en su corazón. Amén, para Señor, que le regales la salvación, así como un día nos regalaste a nosotros. Amén. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la incredulidad de Israel a pesar de los privilegios. La incredulidad de Israel a pesar de los privilegios. Recordando lo que vimos la semana pasada, versículo 1 al 3, como ustedes bien recordarán, yo calculo que si le preguntara a cada uno me podría dar las 3 declaraciones que puse la semana pasada, pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento y vamos a ir a mencionarlas para tener un contexto de lo que vamos a profundizar en versículo 4 y 5. La semana pasada vimos que Pablo, en versículo 1, declara que la verdad era dicha en Cristo. También vimos que el apóstol llama a su propia conciencia para dar testimonio de su sinceridad, porque era una conciencia sometida a la palabra de Dios y estaba sujetada a la dirección del Espíritu Santo. Como segunda declaración, la gran profunda tristeza del apóstol Pablo y el continuo dolor que tenía en su corazón. ¿Por quién? Por sus parientes según la carne, o sea, los judíos. Pablo no podía ser indiferente a que sus hermanos de sangre rechazaran, se negaran a creer en el Evangelio. Hasta el punto, como lo expresa el versículo 3 que acabamos de leer también, que él mismo deseara ser anatema, ser maldito, separado de Cristo. ¿Por amor a quién? Por amor a sus hermanos. Hasta ese grado, hasta ese punto. Si así fuera posible, dice, si fuera posible, o dicho en otras palabras, tanto era el amor que tenía por sus hermanos, sus parientes según la carne, que si fuera posible estaría dispuesto a ser castigado por Dios eternamente en el infierno con tal de que sus familiares fueran salvos. Hasta ese punto. Y todo esto no era un cumplido, como vimos la semana pasada. No era para quedar bien con sus parientes, sino que provenía de un corazón, una conciencia que estaba alineada a la voluntad de Dios, del cual Cristo y el Espíritu Santo eran testigos de esta realidad que venía que vivía el apóstol Pablo. Esta verdad vivía el apóstol, esta realidad vivía el apóstol. Una gran tristeza, profunda tristeza y continuo dolor en el corazón, porque sus hermanos rechazaban el Evangelio, no creían en el Evangelio. Y ante esa realidad el apóstol Pablo no podía ser indiferente. Eso es lo que vimos la semana pasada en los versículos 1 al 3. Y teniendo esto presente en nuestras mentes, esta realidad que vivía el apóstol Pablo, hoy vamos a ver 9 privilegios maravillosos que pertenecen a Israel, concedidos
por Dios en su gracia y amor infinito. 9 privilegios maravillosos que pertenecen a Israel, concedidos que ¿por quién? Por Dios, por su gracia, por su amor infinito. Pero siempre dentro, recuerden, por eso lo mencioné, siempre dentro del contexto de versículo 1 a 3. Primer privilegio maravilloso que pertenece a Israel, como vemos en el versículo 4, que son israelitas, dice Pablo. Son privilegiados por el simple hecho de ser descendientes de Abraham por medio de Isaac y luego de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Eso si se fijan en Génesis 32, 28, lo pueden buscar. Génesis 32, 28. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muchas gracias. Ahí vemos donde la Escritura nos dice que Jacob, Abraham, Isaac y Jacob cuyo nombre fue cambiado a Israel. Por lo tanto, este pueblo se llama israelita por esa razón. En Isaías 5:2 nos dice la palabra de Dios, dice, bueno, versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cántico de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despredregado y plantado de viñas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dios dio privilegio a Israel diciendo que plantó vides escogidas, es decir, Israel. Dios le concedió ese privilegio maravilloso. Él dice que preparó su viñedo especial en la tierra. Plantó vides escogidas, plantó a Israel. Segundo privilegio maravilloso que pertenece a Israel. Los israelitas son aquellos de los cuales son la adopción, dice Pablo. Los judíos gozan el privilegio de haber sido adoptados como hijos de Dios. Acompáñenme a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículos 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Versículo 22 que leímos dice: así ha dicho, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Tuvo Israel el privilegio extraordinario de ser su hijo, de ser sus hijos. La nación de Israel era el hijo, el heredero de Dios. Y es interesante notar que el Antiguo Testamento no se refiere a Dios como el padre de los judíos como individuos, sino como el padre de Israel, mientras que el Nuevo Testamento sí se hace referencia a Dios como el padre de individuos, creyentes en particular. Fue por esa razón, entre otras, que los líderes judíos se irritaron tanto cuando Jesús se refirió a Dios en una relación personal como Él como su Padre. Y fíjense ahí en Juan 10, Juan capítulo 10, notamos el furor, la bronca de los líderes religiosos, los judíos, hacia Jesús. Juan 10, podemos leer del 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos, dijo Jesús. Y fíjense el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, para matarle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así respondieron los judíos contra Jesús, porque para ellos era una blasfemia lo que Jesús estaba diciendo, que él y el Padre uno eran. Yo y el Padre uno somos. No aceptaron eso. No podía ser bajo ningún punto de vista. Era una blasfemia para ellos. Tercer privilegio que pertenece a Israel. De manera única, inescrutable, Dios habitó en medio de su pueblo. Según Éxodo 16:10, que alguien lo busque y lo pueda leer. Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Amén. En el desierto la gloria de Jehová apareció en la nube. Impresionante. Qué privilegio. También en capítulo 24 de Éxodo, versículos 16 y 17, dice la Biblia, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Tremendo privilegio. Tremendo privilegio. Pero no nos olvidemos de lo que Pablo dijo en versículo 1 a 3. El gran dolor, la gran tristeza por sus parientes que no creían en el Evangelio, que rechazaban el Evangelio. Por lo tanto, estaban yendo camino al infierno. No eran salvos, a pesar de todos los privilegios que tuvieron, extraordinarios privilegios. Fue en su gloria que Él se apareció a Israel en el monte Sinaí, como bien leímos aquí en Éxodo 24, 16 al 17. La gloria de Dios estuvo presente en el tabernáculo de reunión, con el propósito de hablar con los hijos de Israel. Fíjense ahí en Éxodo 29, versículo 42 y 43. Éxodo 29, 42 y 43. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Maravilloso privilegio. La gloria de Dios estaba presente en una manera suprema y sublime en el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como después en el templo, manifestada con la luz inaccesible que reposaba entre las alas de los querubines sobre el arca del pacto. Capítulo 40 de Éxodo. Versículo 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.
la gloria de Jehová lo llenaba. Qué privilegio que tuvieron los israelitas de tener de manera única, de que Dios habitara en medio de ellos, en medio de su pueblo, manifestando su gloria. Privilegio maravilloso. Cuarto privilegio maravilloso que pertenece a Israel, dice el texto de Romanos 9, versículo 4, que también Israel recibió el pacto. El primer pacto fue con Abraham, el padre físico de todos los judíos. Podemos ver, si quieren, ahí en Génesis capítulo 15. Versículo 12 en adelante dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, etcétera, etcétera. En aquel versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Un pacto que Dios hizo con Abraham. Israel tuvo ese privilegio. Y no solamente Dios hizo un pacto con Abraham, también vemos, si se fijan ahí en la carta a los Romanos, capítulo 4, también he mencionado como nuestro líder espiritual Abraham, capítulo 4, versículo 11. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué privilegio. Pasen tranquilos, muchachos. Tomen asiento, pónganse cómodos. Adelante, pasen tranquilos. Hermoso privilegio. Tuvieron el pacto con Abraham. Ahora vemos en 2 de Samuel, fíjense, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 17. 2 de Samuel 7, del 8 al 17. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Sí. Sí. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová, de los 7, ¿no? Sí, capítulo 7, 2 de Samuel 7, 8 al 17. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno
cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Muchas gracias. Fíjese, dice el versículo 16, y serán afirmadas tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por medio de David, Israel recibió el pacto y el reino eterno. Si ustedes leen capítulo 19 al 31 de Éxodo, van a encontrar que a través de Moisés, Israel recibió el pacto de la ley en el monte Sinaí. Sería por medio de Israel que vendría el pacto supremo también de redención de Dios, a través de ¿qué? De su unigénito Hijo Jesucristo. Fíjense en Jeremías 31 al 34. Alguien que busque Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Jeremías cuánto? 31, del 31 al 34. Quien lo tiene lo puede leer. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Muchas gracias. Y en Ezequiel 37, 26 dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio que tuvo Israel como nación, como pueblo. Y continuamos considerando el quinto privilegio según el apóstol Pablo, aquí en Romanos 9, 4. El privilegio que recibió Israel también fue la promulgación de la ley de Dios por medio de Moisés. Con esa ley Israel no solamente aprendió los 10 mandamientos, sino también una gran cantidad de principios y estándares que al ser obedecidos no solamente se honraba a Dios, sino también que era una bendición para ellos mismos, para el pueblo de Israel. La desobediencia equivalía a quedar bajo la maldición de la ley, es lo que había dado Dios. Si eso se fijan después en sus casas, Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28, podrán ver las consecuencias de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Y eso es lo que Dios le dio, la promulgación de la ley, a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí en Romanos 9. Cuando Israel acampó en la llanura de Moab, poco antes de entrar a la tierra prometida, Moisés recordó al pueblo lo que encontramos en Deuteronomio 4, 5 al 8. Deuteronomio 4, 5 al 8. Deuteronomio 4, 5 al 8 dice:
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta nación, como era Israel? No había. Como Pablo ya había dicho también a sus lectores en Romanos 3, 1 y 2, Israel tenía el privilegio incomparable de haberle sido confiada la palabra de Dios. Le fue confiada la palabra de Dios, la cual no incluía solamente los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, los libros conocidos como la Ley de Moisés, sino todo lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento le fue confiado. Y mi pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Qué se te ha confiado a vos y a mí? ¿Solo los 5 libros de la Ley de Moisés? ¿Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? ¿O todo el Antiguo Testamento? ¿O todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento? ¿Qué te ha sido confiado? Te ha sido confiada toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Los israelitas tuvieron, como estamos viendo, varios privilegios. Entre ellos, le fue confiada la palabra de Dios, como dice en Romanos 3, 1 al 2. Y a vos y a mí también se nos ha confiado la palabra de Dios. Y mi pregunta es, si la valorás, si la valoramos como la palabra de Dios, como lo que es. Si la valoramos, seguramente que la vamos a leer. Si la valoramos, vamos a tratar de memorizar la palabra de Dios. Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la valoramos, la vamos a estudiar. Vamos a dedicar tiempo a profundizar, a tratar de entender lo que no entendemos. Y no solamente eso, no vamos solamente a almacenar conocimiento bíblico intelectual, sino que también estaremos dispuestos a ponerlo en práctica, a llevarlo a la práctica, al diario vivir. Por eso, si realmente valorás la palabra de Dios, sabrás que es sumamente importante lo que te ha sido confiado. Y te ha sido confiado toda la palabra de Dios. Tenemos un privilegio aún mayor, porque ya está todo cerrado, lo que es la revelación de Dios, lo tenemos aquí, de tapa a tapa, los 66 libros que la componen, la Biblia. Qué privilegio, pero también qué responsabilidad tenés vos y yo, si somos sus hijos, de valorarla como Dios quiere, que el lugar que le demos en nuestras vidas. Sexto privilegio maravilloso que pertenece a Israel. A Israel le fue confiado el culto, por medio del cual se rendía adoración a Dios y también por medio del cual se trataban los problemas relacionados con el pecado delante de Dios. El culto hace referencia a todo el sistema de ceremonias que Dios reveló a través de Moisés, que incluía los sacrificios, las ofrendas, los lavamientos, las purificaciones, así como otros medios de adoración y arrepentimiento administrados por los sacerdotes y levitas. Cuando Israel rendía culto al Señor con obediencia y sinceridad, Él les prometió. ¿Qué les prometió? Fíjense en Éxodo 29, versículo 43 y 46.
Éxodo 29, 43 al 46. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Eso es lo que permitía el culto. Y Dios en su gracia y amor infinito, misericordia, le concedió a Israel el culto. Y justamente a eso hace referencia. Y cuando Israel rendía culto al Señor con obediencia, con corazón limpio, Él dijo, bueno, yo santificaré el lugar, santificaré a las personas que administren, porque yo, Jehová, soy su Dios. Y como dice anteriormente en el versículo 46, dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. La promesa de Dios, el cumplimiento de Dios. Qué privilegio tuvieron los israelitas. Y continuamos con el séptimo privilegio. Israel le fueron dadas, dice, las promesas de Dios, de una manera única y distintiva. Pedro esto lo recordó a sus oyentes en Jerusalén durante el tiempo de Pentecostés, los días de Pentecostés. Fíjense ahí en Hechos 2:39. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y también fíjense un poquito más adelante de Hechos capítulo 13, versículo 21. Al 23. 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Amén. Gracias a Dios por todo lo que ya estaba preordenado, por todas las cosas que ocurrieron, pero no por casualidad. Dios estaba tomando el control, siempre tiene el control, y aquí vemos específicamente cómo fueron dándose todas las cosas, de acuerdo como Dios había ordenado. Y en este séptimo privilegio que Dios le concede, vemos que había un descendiente, la promesa, nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante vemos también el mensaje que comunica el apóstol Pablo a los judíos en capítulo aquí 13 de Hechos, versículos 32 y 34. Dice, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a ¿quién? A Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y versículo 34 dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Qué gran promesa que tenemos y qué cumplimiento de la promesa tenemos. Todo lo que Dios prometió, todo se cumplió. Ahí ya lo leímos, hoy lo leyó Graciela, también justamente con esta cita de Hechos 13, 32 a 34, pueden ver lo que leyó nuestra hermana,
Segunda de Samuel 7, 8 al 17. Privilegio de las promesas. ¿Cuántas promesas? Montones de promesas se han cumplido y las otras se van a cumplir, porque la palabra de Dios es verdad, es veraz. Octavo privilegio maravilloso que pertenece a Israel. Dios levantó a los patriarcas, dice. Grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que después fue llamado Israel. Y Dios quiso usar a estos tres hombres para afirmar los cimientos de todas las bendiciones que más tarde recibirían como nación. Tres hombres, Abraham, Isaac, Jacob. O Abraham, Isaac y Israel. Dios, por su voluntad, escogió a estos tres hombres. Podría haber escogido a otros, pero quiso escoger a estos. Y estos son llamados en la Biblia y en el Nuevo Testamento, y precisamente aquí en Romanos 9, 9:5, dice de quiénes son los patriarcas. Otro privilegio maravilloso que pertenece a Israel. Y el último, noveno privilegio maravilloso que pertenece a Israel fue el hecho de que recibió este hermosísimo, extraordinario privilegio de suministrar al linaje por medio del cual, según la carne, vino nuestro Señor Jesucristo. Tremendo privilegio. Cristo nació judío como descendiente humano de Abraham y David, no por casualidad, no por un antojo humano, no por la decisión de María, porque Dios había preordenado su nacimiento. Si se fijan también en sus casas, pueden leerlo tranquilo, Mateo 1, del 1 al 17, y Lucas 3, del 23 al 38, encontramos la genealogía de Jesús, la genealogía de José, el padre adoptivo de Jesús. Interesante para poder. No son esos pasajes que buscamos normalmente para leer, pero son necesarios, por algo están escritos, por algo Dios quiso registrarlo en su palabra, la Biblia. Ahí, si se fijan en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22 al 26, Jesús mismo le dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22 al 26. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La declaración misma de Jesús diciendo que la salvación venía de los judíos y que Él era el Mesías judío prometido, quien venía a traer salvación a los pecadores que creían en Él. Y para cumplir con estos privilegios maravillosos, espectaculares, Pablo declara que Jesucristo, su bendición más grande, la única bendición que daba sentido y dirección a los demás privilegios, como diríamos nosotros, como un remate final. Dice: es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Cristo fue la bendición suprema para Israel. Sin embargo, ellos lo rechazaron. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos dice la Escritura que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino. Tuvieron la tremenda bendición, gozaron de extraordinarios o maravillosos privilegios. Y sin embargo, lo rechazaron, como hoy leíamos en Juan 10. Cuando Él dijo: el Padre y yo uno somos,
tomaron piedras para apedrearlo, para matarlo, porque estaba, según ellos, estaba blasfemando contra Dios, porque se estaba declarando él siendo hombre, haciéndose igual que Dios o hijo directo de Dios. Era inconcebible para ellos. No creyeron, rechazaron, no aceptaron, como esta mujer, como bien le decía ahí en Juan 4, 22 al 26, que ella reconocía que venía el Mesías, que iba a venir el Mesías y que iba a declarar muchas cosas que ellos no conocían todavía. Y Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo, soy el Mesías prometido, el Mesías judío prometido. Pero la triste realidad es que el pueblo de Israel, con todos los privilegios que aquí menciona, que enumera el apóstol Pablo, en versículos 4 y 5 de capítulo 9 de Romanos, cuántos privilegios que hemos enumerado y que hemos resumido en alguna forma, y hemos visto distintas citas de la palabra de Dios que afirman esta realidad a la cual Pablo se refiere. Pero tratemos, como dijimos al comienzo, lo que Pablo nos declara en versículo 1 a 3, de ese pesar, de ese dolor, de ese constante dolor, o continuo dolor, como dice, de esa gran tristeza, de esa profunda tristeza que él tiene por sus familiares, por sus parientes, que rechazan el Evangelio, que no creen en el unigénito Hijo de Dios, y que Pablo sabe muy bien que están a pasos de ser castigados. Por eso él mismo ahí en versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Él dice, mis hermanos con todos los privilegios que tuvieron, están separados de Cristo, no conocen la verdad, les corresponde el castigo eterno. Pero si pudiera de alguna forma yo recibir ese castigo con tal de que mis hermanos, según la sangre, pudieran ser salvos, estaría dispuesto. Ese es el sentir del apóstol Pablo. Y por eso continúa dando estos detalles que hemos visto en esta mañana, versículos 4 al 5. Es como que en la mente de Pablo tratamos de imaginar que, decir, pero ¿cómo? Con tantos privilegios que tuvo mi pueblo, Israel. Y entonces como que empieza a enumerar. Fueron adoptados, vieron la gloria de Jehová. Dios hizo pactos con esa nación como no lo hizo con ninguna. Fue promulgado, confiada la palabra de Dios, la ley de Dios, el culto, las promesas, los patriarcas, todo proveniente de Israel, todo pertenece a Israel, todos los beneficios, todos los privilegios que recibió. Y aún así rechazan el Evangelio, aún así rechazaron al Mesías, aún así gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Soltanos a Barrabás y crucifica a Jesús, llamado el Cristo. Y es interesante por eso no separar las cosas, sino que poderlo tomar todo unido, porque esa es la idea, la unidad de pensamiento que tiene Pablo al ir redactando esta carta. Y que nosotros no perdamos de vista el gran pesar, teniendo a pesar de todos los privilegios que tuvo el pueblo de Israel, la nación de Israel, decidieron rechazar, decidieron no creer el Evangelio. Y ese es el dolor que tiene el apóstol Pablo por sus hermanos, por sus parientes, como dice acá, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Era un continuo dolor, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y como ya hemos mencionado una y otra vez, él no lo estaba diciendo solamente para quedar bien con quienes escuchaban estas palabras. Él realmente lo sentía de corazón, él estaba realmente muy triste. Dice, tengo gran tristeza. Y dice, y pongo de testigo a Dios, pongo de testigo a Cristo, que estoy diciendo la verdad. Mi conciencia, mi corazón están controlados por el Espíritu Santo y saben que lo que estoy diciendo es verdad. No estoy mintiendo. Estoy realmente mal, estoy mal por esto. Y si yo pudiera hacer algo, lo haría. Estaría dispuesto, como decíamos la semana pasada, no solamente a dar la vida física, sino está diciendo acá, porque cuando dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, está hablando de lo espiritual. Está hablando de que él estaría dispuesto a aún sufrir el castigo de la justicia de Dios eternamente en el infierno, con tal de que sus familiares sean salvos. A ese punto. Porque muchas veces, y de hecho, como contaba a modo de ilustración la semana pasada,
de la mujer esta que estuvo dispuesta a dar su vida física con tal de que sus padres conocieran a Cristo. Pero es mucho más lo que Pablo dice acá, es mucho más, porque está hablando de eternidad, de castigo, padeciendo o soportando la ira justa de Dios Padre, con tal de que sus hermanos, según la sangre, sus parientes, sean salvos. No vayan a ese lugar. Y es lo que dice el texto, es lo que trata de comunicarnos. Si él pudiera hacer algo, lo haría, estaría dispuesto a hacerlo. Pero es tremendo lo que dice. O sea, es muy, muy fuerte, es muy profundo también. Y lo que compromete es todo, porque es su vida eterna, su eternidad. Entonces, dicho esto, vemos en el texto con mayor claridad, es por lo que oramos cada semana, cada comienzo de cada predicación, para que vos puedas entender este sentir del apóstol Pablo. Ver lo que dice aquí, no está inventado, no está, como decimos nosotros, sacado debajo de la galera. No, lo dice el texto. Y Pablo comienza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por esto, porque mis hermanos según la carne no son salvos, están perdidos, y ruego a Dios. Y como hemos visto, ya he estudiado los primeros capítulos de Romanos, él no tenía vergüenza de comunicar el Evangelio, de hablar del Evangelio, de predicar el Evangelio bíblico. Pero veía que todavía seguían rechazando el Evangelio, seguían perdidos, seguían siendo incrédulos, no creían. Y dice, con todos los privilegios recibidos, con todos los privilegios obtenidos, concedidos por Dios en su gracia y misericordia, aún así siguen rechazando el Evangelio. Ese es el sentir del apóstol. Y como decíamos la semana pasada, debería ser el sentir de cada uno de nosotros que ya conocemos la verdad. Que podamos realmente orar, como hemos estudiado también en 1 Timoteo 2, orar de forma constante, como dice la Biblia, sin cesar, orar sin cesar, por personas que amamos, por personas que son familiares, por personas que son conocidas, compañeros de trabajo, amigos, por personas que todavía no conocen la verdad, para que Dios le abra el entendimiento y puedan entender. Porque nosotros, si entendimos, no es porque somos mejores que los demás, no. Dice la Biblia una y otra vez, somos todos iguales delante de Él, somos todos iguales. Pero Dios quiere usar la oración nuestra para que Dios obre y le abra el entendimiento. Y si un día, como yo he contado más de una vez, yo creía que era un hijo de Dios, no lo era un religioso, hasta que Dios obró en mi corazón. Hasta que Dios me mostró que mi condición delante de Él merecía una sola cosa: castigo de Él por todos mis pecados. Y yo siempre pensé que era una mejor persona que otra, porque no hacía esto, porque no había hecho lo otro o aquello, pero estaba equivocado. Delante de Dios, ante la infinita santidad de Dios, todos estamos iguales, como dice la Biblia, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3. Y sabemos que también en Romanos 6 nos dice que la paga del pecado, la retribución del pecado, ese es muerte. Y esa es la realidad que estaba viendo aquí el apóstol Pablo por sus familiares. Él estaba convencido de esta realidad, de que ellos estaban perdidos eternamente. Y él quería hacer algo, y como que expresa que no podía hacer nada. Estaba dispuesto a hacerlo todo, pero tenía que seguir predicando el Evangelio y orando por sus familiares para que conozcan la verdad. Y como decía hace un momento, ese debería ser nuestro sentir. Si nosotros hemos conocido la verdad, debemos tener este sentir por nuestros familiares, porque lo que está en juego es el alma, y el alma es eterna. O estamos eternamente disfrutando de la gloria de Dios, de sus bondades para siempre en el cielo, o estamos en la eternidad padeciendo el castigo merecido por nuestros pecados en el infierno. Y eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que dice la Biblia una y otra vez que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a salvar a su pueblo de sus pecados. Una y otra vez. Como dice en 1 Corintios 15, donde está resumido el Evangelio
15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo vino con un único propósito: morir por nuestros pecados. Si yo me hubiese podido salvar de alguna forma, haciendo más obras buenas, más méritos, Cristo no hubiese venido al mundo a morir por mis pecados, porque al menos había una persona que podía salvarse por sus propios medios. Pero ninguno podemos, como dice en Romanos 3, no hay ningún justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, conforme a lo que la Biblia dice. Fue sepultado y resucitó, gracias a Dios, porque no solamente murió, fue sepultado, sino que al tercer día resucitó, y eso es la esperanza que tenemos nosotros de que un día también nuestros cuerpos van a ser transformados, y si morimos en Cristo, vamos a ser resucitados juntamente, dice la Biblia, con Él, porque Él resucitó. Él murió, pagó la deuda en la cruz, y Él resucitó el tercer día porque tuvo victoria sobre la muerte y satisfizo la ira justa de Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Y para terminar, el estudio de la palabra de Dios y la oración deben ser una convicción en tu vida. Si sos un hijo, una hija de Dios, esta realidad debe ocurrir en tu vida. Debes valorar a punto tal que la palabra de Dios te ha sido confiada, de que le dediques tiempo de lectura, memorización, estudio, y apliques, como dice Santiago, no tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Pero como hemos ya estudiado anteriormente, esto debe ser una convicción en cada uno. No debemos hacer solamente leer por cumplir. No sirve eso. No sirve solamente para engañar tu corazón, porque la religión no te salva a vos, no me salva a mí, no salva a nadie, sino que es una relación con Dios personal. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a que sea una convicción en cada una de nuestras vidas el estudio de la palabra de Dios y la oración juntamente con la oración. Y si estás aquí esta mañana y te das cuenta que no sos un hijo, una hija de Dios, Dios en su palabra te dice que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Que creas que Cristo Jesús vino a este mundo con el único propósito de pagar la deuda por todos tus pecados, conforme a lo que ya estaba escrito. Y que gracias a Dios resucitó. Y que un día vos depositando esa fe que Él te da en el sacrificio de Jesús como único Salvador, como suficiente sustituto, Él promete que te salva no solamente por un tiempo, no solamente por un rato, sino por toda la eternidad. Como ya hemos estudiado también en Romanos, a los que declara justo, a los que nos perdona los pecados, también un día nos va a glorificar. Y eso es palabra de Dios, y la palabra de Dios se cumple, así como se cumplió todo lo que había prometido desde antes en el Antiguo Testamento, se cumplió todo en el Nuevo. De la misma forma, lo que falta para digamos, en nuestra línea de tiempo para que se cumpla, Dios lo va a cumplir, porque es su palabra. No es mi palabra, no es la palabra de alguna otra persona, sino es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. El cielo, dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nosotros vamos cambiando. La palabra de Dios no cambia nunca. La cultura ha cambiado a lo largo de la historia. Dios no cambia. Su palabra es la misma. Por eso ella misma declara. Es la misma. Hoy, ayer y por los siglos. Él es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo soy una de las verdades. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad, como dicen muchos teólogos o predicadores, es la realidad. Es lo que se va a cumplir. Que yo no lo crea, eso no va a cambiar la realidad. Así que te animo en esta mañana, si sos un hijo, una hija de Dios, valorizar como de manera extraordinaria
el privilegio de tener la palabra de Dios al alcance de tu mano. Y de la misma forma, valorizar el medio que tenemos para comunicarnos con Dios, que es la oración. Y si, como dije también hace un momento, y si te das cuenta que todavía no sos un hijo de Dios, estás a tiempo hoy. Estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Él. Hacerlo cuanto antes, porque no sabemos nosotros cuánto tiempo más vamos a estar sobre esta tierra. Pero sí podemos saber, estar seguros de que lo que Dios promete en su palabra se va a cumplir. Y lo que Él prometió, si Él te da vida eterna, dice que es para siempre. No es por un tiempo. No es por si todo el tiempo que te portás bien, porque todos no nos podemos portar bien todo el tiempo. Queremos, pero no podemos, pero sí podemos confiar en que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente, es lo que realmente necesita todo hombre, toda mujer para ser salvo. No podemos decir, lo que Jesús hizo en la cruz, bueno, a Él le sumamos un poquito de buenas obras. No, estaríamos invalidando lo que la palabra de Dios revela. Lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz, es suficiente, es lo que necesitamos todos los seres humanos para confiar, para creer, obviamente reconociendo nuestro pecado, nuestra condición, pecador, pecadora, y también reconociendo nuestra necesidad de un Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, en la cual pudimos estudiar más de tu palabra. Amén, Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Te damos gracias, Señor, por este gran sentir del apóstol Pablo, por sus familiares, Señor, que no te conocían, que te habían decidido rechazar tu palabra, tu evangelio. Señor, pedimos que tú nos ayudes a nosotros de forma constante a orar por las personas que aún no te conocen, para que tú nos uses, Señor, en poder hablar, comunicar claramente, Señor, tu verdad del evangelio, y Señor, y tú obrar en cada uno de sus corazones para que prontamente puedan ser tus hijos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque son palabras de esperanza, de alimento para nuestra alma, Señor, las que necesitamos cada día, Señor, y Señor, que realmente le demos el valor que se merece tu palabra, Señor, la importancia que se merece, Señor, que es lo supremo, lo más valioso que podemos tener, Señor, que es tu palabra, que le demos el lugar en nuestras vidas, que pasemos tiempo de lectura, pasemos tiempo de meditación, como también, Señor, de profundizarlas y también así ir aplicándola a nuestro diario vivir. Pedimos, Señor, por cada persona, por cada hermano, Señor, que está en esta mañana, que bendiga, Señor, y que le des conforme a sus necesidades. Y, Señor, pedimos, Señor, que bendigas el resto del culto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.